yo pasé, eventualmente de los libros o de donde tenga material, digamos, de lectura de acá. Y después cada pregunta tiene una parte que es para ampliar un poquito. Eso es por cuenta de ustedes, ¿sí? Probablemente ni yo ni el resto de los grupos de sus compañeros vamos a saber qué van a... Porque no sé, en la primera, por ejemplo, elegir una de estas formas, explicar detalladamente su funcionamiento, bueno, ahí van a tener que ver, qué sé yo, una corporación, una isla conocida que surja, que puedan encontrar en algún lado, tratemos de que sea información más o menos, que no invente ChatGPT, digamos, que sea información que puedan rastrear, ¿sí? De alguna fuente, como para darle un, no sé, algo más divertido, si se quiere, o algo más concreto que lo que vimos en clase y genérico que vimos en clase. Y en cada una de las preguntas tienen eso, ¿sí? Un poco más de ir más allá de lo que vimos en clase y que vamos a compartir entre todos. Yo tenía entendido que ya lo tenían hecho, están seguros que lo tienen que hacer ahora, ¿no? Sí. Bueno, entonces empiecen a hacerlo. Yo tengo los grupos armados acá, no vinieron todos hoy, pero son los mismos grupos, calculo que para los demás trabajos. Pónganse con mis compañeros y háganme cualquier duda me preguntan. Buenas, hola, Constantin. Bueno, buenísimo. Yo estoy estudiando, lo tengo que repetir. Son de 39. Tratemos de, porque lo vamos a tener que comentar hoy porque la doctora me dijo que hoy cerremos esto, así que tratemos de tener, no sé, 40 minutos, por ejemplo, hasta y 20, hasta 4 y 20, y en 4 y 20 empezamos a hablarlo entre todos, ¿sí? ¿Qué? Bien. Comenzaron con riesgos hoy bien, ¿no? Eso terminaron, que la próxima clase, el martes que viene, porque queda su feriado, continúan con riesgos del trabajo. Y después me tienen que entregar algo. Sí, el trabajo 1 y 2. Bueno, les pueden entregar, si ya lo sacan encima. El 1 ya me lo dieron. No, me entregan los 2. El que les quedaría entregar impreso es el de hoy. Que lo entregan entonces el martes. ¿Ok? Sí, bueno, ahora sí yo me... A ver, ¿esto qué sería? ¿El 1? Los 2. Ah, los 2, bueno. Punto así. ¿Alguien más? Ahí voy. Bueno, esto entonces ya está, siguen el martes con riesgos y bueno, empezamos con la puesta conjunta. ¿Miraron las preguntas más o menos? Total, igual lo tienen que entregar el martes que viene impreso, pero para poner en común un poco las ideas es muy fácil tu trabajo. Aparte tienen los apuntes. Pero bueno, entonces, evolución histórica de la seguridad social. Pregunta 1. ¿Qué formas de cobertura frente a contingencias sociales existían con anterioridad al surgimiento de la seguridad social? Describir sus características, alcance subjetivo y objetivo y sus funciones, sus principales limitaciones en términos de protección. ¿Y qué es eso? O vamos por orden de grupos. El grupo 1. Nosotros pusimos, bueno, que las principales formas eran ahorro individual, calidad de beneficencia, como ejemplar mutualismo, asistencia familiar y el seguro privado. En cuanto a sus características, estas formas tenían en común que no constituían un sistema organizado ni garantizado por el Estado, sino que dependían de la iniciativa individual o de grupos intermediarios como la familia, iglesias, asociaciones. Su alcance objetivo era limitado, ya que solo protegían a quienes podían acceder a ellas, por ejemplo, quienes tenían capacidad de ahorro o pertenecían a un determinado grupo. En cuanto al alcance objetivo, cubrían solo algunas contingencias de manera parcial. Sus principales limitaciones radicaban en la falta de universalidad, desigualdad en el acceso, insuficiencia de recursos y ausencia de obligatoriedad. En muchos casos los sectores más vulnerables quedaban desprotegidos ya que no podían ahorrar, contratar seguros o integrarse a asociaciones. Además no existía una adecuada distribución del riesgo ni garantía de cobertura suficiente frente a contingencias graves. Bien, y en el alcance subjetivo y objetivo, ¿qué cosa ahí que pusimos en alcance subjetivo que era limitado porque
solo podían proteger a quienes podían acceder a ellas. Por ejemplo, eran quienes podían ahorrar. En el caso del ahorro, quienes podían ahorrar, en el caso del mutualismo, quienes podían pertenecer a determinado grupo. Y en el alcance objetivo pusimos que cubrían solo algunas contingencias de la parcial, por ejemplo, la obra social no cubrían. ¿Pero cubrían, no? La función de obras sociales. Ok, bien, o sea, se entiende a lo que se refiere, ¿no? Con el alcance subjetivo y objetivo, pero la idea es que pensar, si yo pienso en una mutual, bueno, la mutual va a cubrir a los que son miembros de esa mutual y no los que están por fuera, no había un alcance más general. Bueno, gracias grupo 1. Grupo 3, vamos a ir por impar en la pregunta 1. No sé quién era grupo 3. Nosotros fuimos poniendo igual por como estaban en Power, creo, por Sí. edad media y demás. Bien, eso está bueno también que lo diferencien, porque por ejemplo ahí está bien la respuesta, pero si habíamos empezado la clase diciendo, bueno, en las edades más prehistóricas, claro, o antes de la edad, digamos, de Roma y de la Edad Media y demás, ya cuando está la primera división del trabajo, ya había, digamos, el ser humano cuando se organiza en una comunidad, ya hay una intención de cubrir, ¿no? las contingencias de parte de la comunidad como un rasgo civilizatorio, digamos. Entonces, Sí, en la antigüedad o en comunidades prehistóricas pusimos que la característica era una organización tribal o comunitaria en la que el jefe asumía la protección y seguridad del grupo. Había una solidaridad más básica dentro de la comunidad. El alcance subjetivo, lo voy como... Sí, obvio. El alcance subjetivo estaba limitado a los miembros de la comunidad y el objetivo es que cubría necesidades básicas como alimentación, protección y subsistencia. El jefe asumía el cuidado del grupo, las mujeres las tareas de cuidado y crianza y el grupo atendía la atención de enfermedades. La limitación es que no es universal, sino que dependía del liderazgo del jefe, no tenía normas ni derechos garantizados. La protección era precaria e informal. Después en Roma pusimos que se desarrollaron ahora formas más organizadas de protección, distribuidas entre distintos actores. La familia, el jefe de familia patriarcal proveía subsistencia a las mujeres y niños, y si fallecía esta obligación se transmitía a sus herederos. Los colegios, asociaciones de artesanos organizadas en base a un mismo oficio de protección. Profesión, sí. Después beneficencia pública, asistencia social mediante la distribución de granos, aceite y vino en periodos de carencia. Se destinaban fondos públicos para esa asistencia. Ejército y veteranos, religión y caridad. Y el alcance subjetivo es que varía según el actor, como desarrollante en la familia, protegía a los ciudadanos, después la colegia a trabajadores y demás. Y el alcance objetivo es la subsistencia, ayuda ante enfermedad, muerte y vejez. La limitación es que una cobertura parcial y desigual no era un derecho sino una asistencia, dependía del grupo al que se pertenecía. En Edad Media, la protección se vinculó principalmente con la iglesia y las estructuras feudales. El contexto estaba marcado por la pérdida de poder de los estados y la asunción de los señores feudales. La construcción de castillos, la formación del campesinado servidumbre y la búsqueda de protección frente a ataques y guerras. La característica entonces es una fuerte influencia religiosa, protección basada en vínculos personales o laborales. La asistencia era siempre privada, nunca por parte del Estado, no existía un Estado en el sentido moderno con capacidad normativa y función social. Alcance subjetivo, la iglesia, pobres, viudas, enfermos, un contrato feudal entre los siervos, estructuras comunitarias, miembros de gremios o cofradías. Alcance objetivo, ayuda ante enfermedad, pobreza y muerte. Asistencia básica como comida y refugio. La limitación es que es un sistema no universal y cerrado, solo para sus miembros. Dependencia de la caridad del señor feudal, no existía seguridad social sino formas precarias comunitarias y privadas de protección. Y ahora ya en la edad moderna aparecen formas más cercanas a un sistema organizado ante el abstencionismo del Estado liberal que llevó a los sujetos del siglo XIX a advertir de sus esfuerzos individuales sigan siendo insuficientes para protegerse.
Característica, mayor organización que en periodos anteriores, aparición de aportes y fondos comunes. El alcance objetivo está limitado a quienes podían aportar y se excluirá a los sectores más pobres. El alcance objetivo es cobertura de riesgos específicos, enfermedad, muerte o riesgos. Delimitaciones que no es obligatorio, protección fragmentada, excluida estructuralmente a los más vulnerables. Bien, muy bien. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces ahí, bueno, pueden dividirlo por edades, todas las formas que estuvimos viendo, para no repetir el grupo 5 y 7, no les voy a hacerles sus respuestas, pero es un poco en ese orden. Iba a decir algo y me olvidé. Que, bueno, hacer foco por ahí en esto, en las limitaciones, ¿no? De que lo mencionaron muy bien los dos grupos, que tiene que ver con más la iniciativa privada, con organizaciones intermedias, lo que le pusimos de nombre organizaciones intermedias, que no son, digamos, el Estado, que se supone que es más abarcativo, que tiene una cobertura más integral, o que viene, la seguridad social viene justamente a romper con eso. Y bueno, y en la parte de investigar, ahí, ¿qué pusieron los grupos? Si quieren, ahí sí el 5 y el 7. En la parte A. Sí. Elijan una forma, digamos. A mí lo que me gustaría que en esa parte realmente busquen una, no sé, por ejemplo, en Argentina, qué tipo de, no tiene que ser en Argentina, pero algún tipo de guilda, algún tipo de corporación. Bueno, si hablamos de una familia, conocida, que haya, digamos, hecho frente a este tipo de cobertura. Así que busquen un poco cómo funciona más en concreto y no se queden con lo abstracto de la clase. Nosotros en esta pusimos el mutualismo y nombramos la ley de sociedad de socorro mutuo. Bien. Para la Argentina. ¿Qué ley es esa? 4.204. Esa, bueno, hay una sociedad muy conocida que es la Sociedad Italiana de, no me acuerdo el nombre exacto, pero que si buscan en Argentina es una muy conocida, mediados del siglo XIX también. O, bueno, ahora no me sale, la Guilda, San Lucas, o hay muchas corporaciones o mutuales también de Europa, o que por ahí, digamos, pueden mencionar, no tiene que ser tampoco, porque digamos, no tenemos libro de historia, no hace falta que sea tan sofisticado, pero por lo menos que busquen algo que vaya a lo concreto, sí, que podamos hacer referencia a algo concreto más allá de lo que vimos genéricamente en clase. ¿Alguien más? Podemos consultar para verlo después. Entonces buscamos alguna mutual, bueno, en el caso de la mutual, si no, otra. Una que estemos hablando de antes del surgimiento de la seguridad social. Y un poco explicar la historia particular de esa. Sí, alguna mención, no una gran cosa, pero Claro. una mención, como por ejemplo tal mutual que fue conocida acá en Argentina, que funcionó en tal año, que la cobertura era respecto de este grupo de Tenemos personas. algo de eso. A ver. Tuvieron amplio desarrollo en nuestro país con las corrientes migratorias iniciadas en los 80 del siglo XIX, profundizadas por la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Subsisten el hospital alemán, el británico, el italiano, el israelita, que hoy por su estructura tienen convenio o pertenecen directamente a Cali. O sea, las tomó para la gestión la principal institución de seguridad social en cuanto a servicios. Entonces, bueno, terminamos de mencionar el Milstein y el antiguo hospital francés. Eso en cuanto a servicios. Y después, con respecto a las primeras leyes, protección contra riesgos, enfermedad, vejez, invalidez, hay una franja que aparece fuerte en Gran Bretaña y acá fundamentalmente aparece a través del diputado Alfredo Palacios. El caso viene de una corriente de Europa que tiene mucha similitud con lo que hace el alemán. El alemán está acá, ¿cómo era? Bismarck. Bueno, es un poco posterior, pero como esa ola. Entonces,
Está bien, está muy bien. Lo que yo digo es mencionar algo puntual, por ejemplo, esto es lo que decía, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, creo que muta después al Hospital Italiano, o por ahí muchas de estas mutuales en Argentina terminan transformándose en sindicatos. Primeros sindicatos eran antes mutuales, ¿sí? Pero eso ya, estamos hablando ya del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Pero pueden encontrar que es interesante algo de la Edad Media o algo de la época de Roma. Ahí había un ejemplo, por ejemplo, las Anona en la época romana, que eran estas medidas que lo mencionó la compañera, que cubrían, digamos, con granos o con determinados alimentos en épocas por ahí sí, en épocas en donde no había, digamos, vacas gordas, de alguna manera. Pero bueno, la idea es un poco esa. No, que del punto 1A, nosotros habíamos citado a los colegios en la época de los romanos y pusimos que eran como corporaciones de oficio, Sí. con antecedentes en los colegios romanos y sustituían una forma temprana de mutualismo organizado. Su funcionamiento eran asociaciones con artesanos o comerciantes de un mismo oficio que funcionaban sobre la base de la solidaridad interna. Sus miembros realizaban aportes periódicos para conformar un fondo común destinado a cubrir contingencias como enfermedad, invalidez o fallecimiento. En el último caso se cubrían gastos funerarios. El sistema operaba bajo una lógica solidaria, ya que quien no sufría contingencias no recuperaba sus aportes, ya que el fondo se utilizaba para un beneficio colectivo. Eso en la época de Roma. Está bien, eso de los colegios va mutando. O sea, en realidad las mutuales son como que existieron durante toda la historia, ¿no? Desde los colegios, como que son distintos formatos de una misma forma que terminan siendo mutuales por ahí en el siglo XIX, pero que se inician en estos, se agrupan, digamos, artesanos dentro de un mismo oficio o profesión. Y está bien, a lo que yo me refería es a ir a algo más puntual de la historia que ustedes encuentren. Exacto, como algo más que los haga investigar un poco, porque eso está muy bien. ¿Pero tiene que ser de la época de Roma o puede ser del 1800? De la que dicen ustedes. Acá yo encontré uno muy interesante, que es la Sociedad Militar Seguro de Vida, que nació en 1901, ¿En dónde? acá en Argentina. A ver. Fundada para brindar ayuda económica a las familias de militares fallecidos, hoy es una de las mutuales más grandes y activas del país. Bueno, mira, es una que está vigente hoy en día. Okay. Sí, las mutuales siguen existiendo. Pero bueno, está muy bien. Lo que encuentren, digamos, que a ustedes les haga ir un poquito más allá de lo que vimos en clase y investigar un poco más. ¿Eso también lo ponemos en el trabajo? Sí, Ok. sí, porque es parte de la pregunta 1A. Ok. Bueno, ¿alguien más? Grupo 7, no me acuerdo quién era. ¿Ustedes eran él? 5. 5 y el 7. Voy a agregar acá. Acá. Agregalo como en rojo para que quede. Así lo editamos después. ¿O lo querés editar No, ahora? ahora mismo aquí lo Sí, yo creo que se edita desde acá. El carácter es clave. Claro. Bueno, No puntualizamos en una mutual específica, pero bueno, que trabajamos entre la Edad Media, con la agrupación de artesanos, el principio de solidaridad, cada uno de los miembros se ayudaban para un fin común, se agrupaban por un fondo, todo. bueno, recuerden que todo eso, lo que vieron en clase, lo que pueden extraer de lo de clase va en la pregunta 1. Cuando vayan a la 1A, que es investigar, vayan un poquito más allá de lo que ya se vio en clase, encuentren algo por su cuenta que sea interesante y que puedan aportar, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo de la 1A o de la 1 o de la... ¿Se me puede repetir lo del objetivo y subjetivo? Cuando hace referencia al alcance subjetivo, hace referencia a qué personas cubría en el caso de que existiera una contingencia social, ¿sí? En el caso de, no sé, la jubilación, por ejemplo, bueno, va a cubrir, en el caso, por ejemplo, de, no, acá estamos en la pregunta 1, en la mutual, digamos, bueno, va a cubrir, en el caso de jubilación, a los que integren esa mutual, o en el caso de la familia, si había una persona con discapacidad, bueno, va a cubrir a los miembros de esa familia, no va a cubrir a un vecino, ¿sí? Es un poco tratar de pensar esto de la limitación después de cada uno de sus sistemas que no tenía, o sea, dependía mucho de tener la suerte de pertenecer a una de esas organizaciones intermedias. Y objetivo hace referencia a la prestación en sí, si cubría esto que decía, una jubilación, si cubría un retiro por invalidez, si
sería qué tipo de prestaciones podrían llegar a cubrir ante qué contingencias, digamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a la 2. ¿Por qué la aparición del seguro social, acá ya hablamos de seguridad social, implicó un cambio de paradigma? Acá tenemos que tener bien en claro la diferencia con la pregunta 1, ¿sí? En la protección frente a las contingencias sociales. Identificar la transformación estructural que introduce en la organización del sistema de protección social. A ver, grupo 8. El seguro social, según Patricia Frier, una historia de la Plata, representa la transición de la beneficencia hacia un sistema de derechos laborales estructurados basado en la cobertura de contingencias biológicas, patológicas y socioeconómicas para trabajadores formales, financiado con aportes del trabajador, contribuciones del empleador y la participación del Estado para garantizar la seguridad social. La transformación estructural radica en que la protección deja de ser un favor del Estado para ser un seguro que el trabajador financia y tiene derecho a reclamar. El funcionamiento del sistema de seguro social se define por su carácter contributivo y profesional, diferenciándose de la asistencia social previa. El sistema funciona como un seguro obligatorio vinculado al contrato del trabajo bajo la lógica de la previsión, pagos presentes para cubrir riesgos futuros que podrían interrumpir los ingresos salariales, cubre contingencias específicas, vejez, jubilación, invalidez y muerte, pensión para sobrevivientes, enfermedades, licencias de trabajo, cargos familiares y subsidios, y en etapas más avanzadas el desempleo, automáticamente una prestación económica o servicio. Los obligados son los trabajadores asalariados del sector formal, que serán los beneficiados, además de sus viudos e hijos, por su contribución al sistema contributivo previamente existente. Bien. Bueno, ahí fueron un poquito más allá. Yo quiero que acá hagan foco en el cambio de paradigma, ¿sí? ¿Qué es lo que cambió el paradigma? ¿Qué es lo que, a ver, grupo 6? Yo leo. Sí. La aparición del seguro social a fines del siglo XIX, impulsado principalmente por Otto von Bismarck, significó un cambio de paradigma en la protección frente a las contingencias sociales. En tanto transformó estructuralmente la forma en la que la sociedad organizaba la cobertura de los riesgos como la enfermedad, los accidentes de trabajo, la invalidez y la vejez. Con anterioridad a su surgimiento, la protección frente a dichas contingencias se encontraba a cargo del mecanismo de carácter privado o comunitario, tales como la familia, la beneficencia religiosa o las mutuales. Estas formas eran esencialmente voluntarias, fragmentadas y limitadas, lo que resultaba insuficiente para garantizar condiciones dignas de subsistencia frente a situaciones de necesidad. El seguro social introduce una transformación estructural fundamental, el pasaje de un sistema basado en la responsabilidad individual o en la asistencia privada hacia un modelo de protección organizado, obligatorio y con intervención estatal. De este modo, el Estado deja de asumir un rol meramente abstencionista propio del Estado liberal y pasa a desempeñar una función activa en la garantía de derechos sociales, sentando las bases del Estado social. En cuanto a su funcionamiento, el sistema de seguro social se caracteriza por cubrir determinadas contingencias mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y en especie, tales como asistencia médica, subsidios y jubilaciones. Estas prestaciones se encuentran dirigidas principalmente a los trabajadores asalariados, dado que el acceso al sistema está condicionado a la realización de aportes. En este sentido, el derecho a la protección aparece como un derecho derivado del trabajo y de la participación en el sistema contributivo. Asimismo, el financiamiento del seguro social se estructura sobre la base de un régimen contributivo sustentando en los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores, pudiendo complementarse con la intervención del Estado. Este esquema refleja una lógica de solidaridad profesional en la que los miembros de un colectivo laboral contribuyen al sostenimiento del sistema. Gracias. Bueno, ahí entonces está muy bien, lo mencionó, es bastante. Yo acá quiero focalizar en dos cosas. Uno, en el intervencionismo estatal, que lo mencionó la compañera, o sea, pasamos de un abstencionismo del Estado, ¿sí?, a un intervencionismo estatal. El Estado empieza a intervenir en asuntos, digamos, relacionados a las contingencias sociales. Y segundo, que se transforma en un derecho subjetivo, ¿sí? Ese es el foco en donde hay que hacer en esta pregunta, sin perjuicio de que lo que pusieron está muy bien, la explicación, obviamente que Bismarck es el primer... On lycée. A ver,
Beveridge, pero en Bismarck tenemos un sistema contributivo, todavía es medio precario, pero en principio es más abarcativo que las anteriores, ¿sí? Justamente acá está la contraposición con el punto 1. Y en la pregunta 2A... Nosotros Sí, decime. pusimos, por ejemplo, que cambió el tipo de seguro social referido al paradigma, ¿no? El cambio de paradigma. Sí. Que, bueno, leo. Este tipo de seguro social se consideró el quiebre de paradigma, ya que permitió basar una lógica asistencialista de beneficencia discrecionalmente otorgada por el Estado, la Iglesia y las mutuales en un seguro de protección social brindado al trabajador por poseer un derecho subjetivo exigible por ley. Se enfatiza al paso de un esquema individual de ahorro, un mutualismo voluntario, un estado de rol espectador que solo intervenía en casos extremos de pobreza por caridad o de forma represiva, porque si se encontraba en esta posición era por su propio fracaso individual o un sistema organizado de previsión que introduce la idea de riesgo social que entiende que los accidentes, la vejez o enfermedad son eventos inevitables y que la sociedad debe organizarse colectivamente para afrontarlos. El Estado es quien se convierte en organizador y garante de un sistema obligatorio. Nosotros como que más o menos pusimos eso para... Del Estado garante está bueno, es en el marco del intervencionismo estatal, está muy bien. Bueno, acá esas más que nada hacer foco en esas dos cosas. ¿Tenía algo más la pregunta? Transformaciones estructurales que introducen la organización del sistema de protección. Bueno, la transformación estructural es esto, ¿sí? Lo que vienen, digamos, diciendo, pueden ahí ampliar, quizás hay una línea de tiempo en los apuntes, que está bien detallado cómo Otto von Bismarck crea, digamos, progresivamente, no es que un día para el otro surge, sino que tienen el seguro por enfermedad en 1883, después en 1884 el de accidente de trabajo y después el de jubilaciones 1889, como que esa tríada en distintas contingencias es la que crea todo el sistema, ¿no? Y después en la pregunta 2A dice explicar el funcionamiento del sistema de seguro social precisando el modo de cobertura de las contingencias, el alcance subjetivo de los beneficiarios y su mecanismo de financiamiento, aportes y contribuciones. Acá el grupo... A ver. El sistema de seguro social funciona como un régimen obligatorio contributivo que cubre contingencias como enfermedad, vejez e invalidez, mediante prestaciones en dinero o en especie cuando éstas se producen. El alcance subjetivo comprende principalmente a los trabajadores que realizan aportes y a sus derechohabientes. Su financiamiento se basa en un sistema solidario integrado por aportes de trabajadores y contribuciones de los empleadores. Bien, perfecto. O sea, la financiación era por parte de empleadores y trabajadores y cubría a trabajadores y sus derechohabientes. Bien, ¿alguien más puso algo acá? Parece bastante larga, así. El sistema de seguro social funciona como mecanismo institucionalizado de protección frente a determinadas contingencias sociales que pueden afectar la capacidad de trabajo o de obtención de ingresos o subsistemas de las personas. Su finalidad es garantizar prestaciones económicas, sanitarias o asistenciales cuando ocurran situaciones previstas legalmente, evitando que el individuo quede protegido. La idea central es que mientras las personas se encuentren en actividad laboral, contribuya al sostenimiento del sistema cuando sobreviene una contingencia, acceda a una prestación. El modo de cobertura de las contingencias en el sistema social se organiza sobre la base de arreglos previamente definidos por la ley. Esto significa que el sistema identifica determinadas situaciones que pueden afectar la capacidad de trabajo o de la subsistencia de las personas y se establece para cada una de ellas una respuesta específica. Las prestaciones pueden adoptar distintas formas como económicas, jubilaciones, pensiones, subsidios, sanitarias como asistencia médica y farmacéutica, o en especie como rehabilitación, medicamentos o servicios de apoyo. La finalidad es compensar la pérdida o disminución de ingresos y asegurar condiciones mínimas de subsistencia. En su configuración clásica, el seguro social estuvo destinado principalmente a los trabajadores asalariados formales. Es por esto que el acceso al sistema se vinculó históricamente con el empleo formal y la capacidad contributiva. El beneficiario directo es el trabajador asegurado, pero también pueden existir beneficiarios indirectos o derivados por el cónyuge, hijo o etc. Con el tiempo, algunos regímenes ampliaron su cobertura a trabajadores autónomos
etc. Sin embargo, su estructura original, el seguro social, tenía un alcance limitado y no universal. El modelo bismarckiano entendía que el derecho a la protección derivaba del trabajo y del aporte realizado al sistema. Esta característica evidencia que en esta etapa el seguro social no respondía a un criterio de universalidad, sino a una lógica contributiva vinculada al empleo. En la etapa en la que surge el seguro social, su mecanismo de financiamiento se estructuró sobre una base contributiva, diferenciándose de los modelos asistenciales anteriores sostenidos exclusivamente por la caridad o por recursos estatales generales. La lógica financiera del nuevo sistema descansaba en la participación económica obligatoria de quienes integraban la relación laboral. Por un lado, se establecían los aportes que consistían en sumas descontadas del salario del trabajador. Estos importes representaban su contribución directa al sostenimiento del sistema y se calculaban generalmente como un porcentaje de la remuneración percibida. Por otro lado, existían las contribuciones que eran montos abonados por el empleador, que no se deducían del Estado, sino constituían una obligación adicional a cargo del sector patronal, también determinada en proporción de la masa salarial. En algunos casos, especialmente con la consolidación de los sistemas más desarrollados, el Estado complementaba este financiamiento mediante subsidios o recursos públicos. Reforzando la estabilidad del régimen, de esta manera el financiamiento del seguro social se basaba en un fondo común integrado por aportes de trabajadores y contribuciones patronales, destinado a cubrir las prestaciones frente a las contingencias previstas. En este modelo se reflejaba un principio de solidaridad colectiva. Quienes se encontraban en actividad financiaban la protección de quienes atravesaban situaciones de necesidad hacia el sistema de introducción a la organización financiera permanente, obligatoria y estructurada, asegurando su continuidad y sustentabilidad. Bien, muy bien. Bueno, bastante más largo, está muy bien. O sea, lo que tienen que tener acá en miras es esto, ¿no? Ir un poquito más allá, obviamente que acá vimos el de Bismarck y ni siquiera lo vimos. O sea, en realidad en cada país va a haber, digamos, distintas formas de, después cuando vean los Power hay una parte que dice, no sé, esto se extendió al resto de los países y fue, digamos, en cada país tomando sus propias características, pero bueno. Bueno, la 3. ¿Cuáles eran las principales limitaciones del sistema de seguro social desarrollado bajo el modelo de Otto von Bismarck? ¿Por qué se plantea la necesidad de evolución hacia esquemas de protección más amplios e integrales? Nos quedan pocos minutos, así que ¿alguien quiere leer algo de esta pregunta? ¿Cuáles son las limitaciones del sistema de Otto von Bismarck? Se limitaba simplemente a relacionar con la protección de lo laboral y no como una protección integral, hablando de pobreza, exclusión, explotación en general, que bueno, no llegaba a cubrir. Entonces la gente se empieza a ver disturbios, problemas, justamente nace después de la posguerra. Bien. ¿Querés leer tu...? No muy largo, nos queda poco tiempo, pero tratá de ir haciendo una alusión un poco más largo, pero fue básicamente como para redondear lo mismo que hice yo. O sea, como que hicimos la diferencia del cambio de paradigma de las consignas anteriores, que fue como un impulso precisamente para pasar al modelo de Otto, para pasar al otro modelo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero era del inglés, y era eso mismo, que el modelo de Otto como que únicamente cubría al trabajador, y mientras que el modelo de Beveridge incluía seguridad social únicamente para el hecho de ser ciudadano. Bien, ahí tienen un apartado que habla de la insuficiencia del seguro social y habla de todas las limitaciones que tenía. La idea es un poco que hagan un desarrollo de esto, ¿sí? Que es lo que dijo un poco la compañera, que obviamente, digamos, el hecho, digamos, si bien podemos decir que el paso del seguro social implicó cierta universalización, ¿no? Que no tenían las organizaciones intermedias antes, tampoco llegaba a cubrir a todo el trabajo informal. Si bien cada país después fue ampliando o fue, digamos, contemplando otras situaciones, en general, digamos, y más hoy en día, ¿no? Teniendo la cantidad de trabajo informal que tenemos, sería inviable porque solo pocos trabajadores. Y además otra cosa también que tengan en cuenta es que el modelo de Otto era más sinalagmático, ¿sí? ¿A qué me refiero con sinalagmático? A que había cierta correspondencia con los ingresos y no tanto a una cuestión más universal. Entonces dependía mucho también de cuánto aportaba o de cuánto
cuando se tenía ese trabajador. Claro, o sea, hay que hacer hincapié.